Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de UTBH, un tío blanco hetero, Sergio Candanedo, que reacciona a su vez a un vídeo de TikTok que es un debate sobre la mujer. ¿Nace o se hace? Es muy interesante porque nos va a valer para poner, digamos, sobre la mesa 5 puntos esenciales para entender toda la cuestión de la ideología de género. Vamos a hablar sobre esto sin intentar agradar a nadie o desagradar a nadie, es decir, desde una distancia ideológica y simplemente hablando de lo que dice la ciencia o hacia dónde apunta los experimentos científicos y lo que serían las ciencias de la salud, ¿ok? Vamos allá. ¿Vamos ya con la sección de TikTok chungos o qué? Ley trans a debate, ¿qué opinas? Logicista. Sí, No te lo compro. pero no me das una definición. Eso es una mujer, un hombre adulto humano. Vale, eso es algo biologicista. Sí, Claro, ahora definir una mujer es algo biologicista. sí, No te lo compro. pero no me das una definición. Es que ya lo dijo Simón de Beauvoir hace mucho tiempo, tú no naces. ¡Ay, Dios mío, tío! La gente que en lugar de ideas tiene eslóganes. No, por favor. Vamos a hacer una especie Ya lo de dijo gran Simón de cerco Beauvoir. alrededor de toda esa Bueno, gente, Simón de tío, Beauvoir. que en lugar de ideas más o menos articuladas tiene una colección de eslóganes uno detrás de otro. No, pero es que eso es biologicista. Ya dijo Simón de Beauvoir, la mujer no se hace, sino que se hace, nace. ¿Sabes lo que quiero La decir? personalidad sexual y de No género. naces mujer, tú llegas a ser mujer. Es Claro, es un importante achievement, estudiarlo. ¿vale? Es como los logros del Dead by Daylight, tío. Como los logros del Elden Ring. Empiezas sin cero y luego acabas siendo tremendo caballero de la cebolla. Pero hay una cosa Por supuesto. interesante. Esa mujer que es por donde No sé quiénes están debatiendo, ¿ok? Así que no tengo un sesgo, no tengo una predilección ni nada de eso. Pero decir que eso es biologicista, es decir, que la mujer es algo biologicista, es ver toda la cuestión desde un solo enfoque o desde un solo ángulo. Ya que, y aquí vamos a empezar, ¿vale? Con el primer punto, si os parece bien, la identidad sexual y de género se da sobre todo a través de 4 dimensiones, es decir, es una identidad difícil de entender desde un solo ángulo, por eso quizás hay tanta confrontación. El sexo biológico, digamos que es el soporte físico de la identidad sexual, pero por otro lado está también el soporte psicosexual que hace referencia al género, y el género y el sexo no siempre van juntos y no tienen por qué ir juntos. Una persona puede nacer sexualmente mujer y ser de género masculino. ¿Me explico? Es decir, que no siempre se da el hecho de que sexo y género estén en la misma dirección. El sexo es una condición biológica y no pasa nada, y el género es una condición psicológica, y en ocasiones hay una disonancia entre ambos, es lo que se llama disforia de género. La disforia de género no es una enfermedad ni es una patología, al igual que no es una patología, por ejemplo, la homosexualidad. La disforia de género es una condición, ¿vale? Y esto hay que entenderlo, después hablaremos mejor de esto, puesto que en general hay mucha transfobia por un lado y hay mucha antitransfobia por el otro, es decir, hay transfobia y reacción a la transfobia, y todo esto pues enturbia muchísimo el panorama para entenderlo, ¿vale? Las otras 2 dimensiones, más allá del sexo biológico, que es la condición y el soporte físico, ¿vale?, de la identidad sexual, y el género, que es el soporte y la condición psicosexual de la persona, encontramos también tanto la orientación como el rol. Orientación y rol son cosas que, digamos, endulzan, ponen la guinda a lo que sería la identidad. Porque la orientación no está reñida ni con la condición de hombre ni con la condición de mujer. Aquí se difumina todavía más, la definición cerrada absoluta de mujer o de hombre, ¿ok? Y ahora me gustaría explicar qué es para mí un hombre o una mujer, ¿vale? Brevemente. La orientación sexual está vinculada con, la condición excitatoria del ser humano. La orientación sexual es algo tremendamente complejo si lo vemos desde los estándares de mujer y hombre y los arquetipos de mujer y hombre. Es de suponer que un hombre o una mujer deben tener una orientación sexual, como se dice, heterosexual. Es de suponer, no es de suponer. Y lo vemos en las estadísticas, y lo vemos en la propia historia y la existencia de la diversidad en la orientación sexual, ¿ok? Por otro lado tenemos el rol de género. El rol de género determina si la persona se siente más a gusto, tiene una inclinación natural por actuar según los arquetipos sociales, culturales
y biológicos de mujer y de hombre. Y me voy a explicar. El arquetipo es sociocultural y biológico. ¿Por qué? Porque por un lado se encuentra la condición, por ejemplo, hormonal de lo que es biológicamente el sexo femenino y biológicamente el sexo masculino. Se sabe que hay dimorfismo sexual, es decir, que no todos, que el hombre y la mujer es diferente a nivel físico y no pasa nada. Hay condicionantes que crean la diferencia, ¿ok? Por otro lado, sabemos perfectamente que a nivel sociocultural se percibe la mujer y el hombre de forma diferente y el arquetipo va cambiando. Por fortuna, los arquetipos no son condiciones absolutas, son condiciones relativas. Pues en una sociedad el rol de género, y hay que entender el rol en un contexto social o interpersonal, una persona puede decantarse por un rol femenino o masculino, neutro o de ambos, ¿ok? En este sentido hay mucho estigma, porque un hombre que tenga el rol de género femenino se suele llamar nenaza. Hay mucho estigma precisamente porque hay unos supuestos en la sociedad de cómo se debería ser partiendo del sexo y del género. Y esos supuestos hacen mucho daño porque la realidad es diversa. Esto quiere decir que por el hecho de existir una diversidad, también hay un relativismo absoluto en el sexo, hay un relativismo absoluto en el género, hay un relativismo absoluto en la orientación o en el rol. No. En el sexo puedes ser masculino o femenino o una combinación de ambos, en perfecto equilibrio o en desequilibrio. En el género puedes ser masculino y femenino o ni masculino ni femenino. E incluso puedes ser masculino y femenino pues de forma cíclica, ¿ok? Se puede ser de género fluido y no pasa nada. Hay personas que no se sienten femeninas o no se sienten masculinas o se sienten femeninas a veces masculinas o se sienten femeninas y masculinas, etc. Pero es una combinación de dos términos, ¿ok? También en la orientación sexual y en el rol sucede lo mismo. Te pueden excitar las mujeres, los hombres, te pueden excitar las mujeres y los hombres, o ninguno de ellos. Y por último, el rol de género, pues puedes tener un rol femenino, masculino, de ambos o de ninguno. Cabe decir que ninguno es muy complicado de decir, porque ¿cómo se puede anular un rol o anular una orientación? Bueno, la asexualidad existe. Hay un gran debate en la ciencia actual de si la asexualidad es una condición de una orientación o bien es una disfuncionalidad de capacitación sexual. Pero eso es otro debate, lo vamos a dejar aparte, ¿ok? Lo importante es entender que no hay una condición absoluta de mujer o de hombre. Hay diferentes dimensiones que se combinan y que no tienen por qué combinarse de una forma arquetípicamente perfecta o absoluta, ya que lo arquetípico no significa lo correcto. Lo arquetípico es simplemente pues una serie de plantillas para entender la realidad que no funcionan de forma ni perfecta, ni correcta, ni absoluta. Por tanto, una mujer puede tener sexo femenino, género masculino, orientación homosexual y rol de género masculino, por ejemplo. Aquí la gran pregunta es, ¿dónde está el umbral de ser mujer o ser hombre? Es difícil, porque la cuestión es que no está tan claro. Está claro a nivel biológico, está claro. Y está claro a nivel de género. Una persona puede sentirse mujer, aunque sentirse no define el género. El género lo define la condición psicosexual. Y en la condición psicosexual, sentirse forma parte de todas las experiencias psicosexuales. Pero no es la única. La cuestión es que la disforia de género ha existido toda la vida, es una condición tan natural como la heteronormatividad, y no pasa nada. Es decir, que hablar de hombre o mujer en términos absolutos ya invalida un debate, porque el debate debe basarse no en supuestos, sino en conocimiento. Y en el conocimiento debemos entender que hay diferentes dimensiones que operan para construir una realidad compleja que no puede definirse ni por una simple palabra ni por un simple término. Se puede arquetipizar, pero el arquetipo no es una definición. Va John Money es un problemita, porque entonces cualquiera puede llegar a ser mujer. ¿Y cuál es el problemita? Entonces no vamos a saber cuando yo transiciono a nada, porque no sé lo que soy, y yo no puedo llegar a ser mujer si no sé cómo llego a ser mujer, y además no depende de... Claro, la cuestión es, la gente dice, no, ahora mismo, según
dice nuestra ley, porque esta ley ya se aprobó en el Congreso de los Diputados, el problema con la autodeterminación es que desaparece el concepto de mujer. Aunque ellos digan, no, las mujeres no es... Sí, las mujeres y los hombres desaparecen, son borrados, dejan de existir. Las mujeres principalmente, porque son el objeto normalmente de debate alrededor de este tipo de discusiones. ¿Qué significa que la mujer desaparece? Que la mujer deja de. Que el concepto de mujer deja de significar absolutamente nada en el momento en el que existe la autodeterminación, al menos legalmente, sobre el papel, ¿vale? No hay nada que determine, acote o limite las propiedades que... Vale. No me voy a meter en cuestiones ideológicas porque aquí lo que quiero hacer es pedagogía, no opinión política, ni tampoco quiero hacer activismo, ¿ok? Eso sería incorrecto porque lo que quiero es ofrecer algo de calidad. En este sentido está definiendo la multidimensionalidad de lo que sería la identidad sexual de una persona. Y a esto hace referencia precisamente a lo que antes dije, ¿ok? Entonces está claro que el debate va en esa dirección y lo que UTBH está diciendo justamente es que, claro, esta ley difumina precisamente los umbrales de mujer o de hombre. Y lo que estoy diciendo es que en el fondo, aunque legalmente tienen que existir las mujeres y los hombres, y hay que poner un umbral legal, y cada uno dirá que el umbral está en un sitio o en otro. Ok, yo ahí no me voy a meter ni voy a opinar. Lo que sí está claro es que en términos puramente ontológicos, en términos científicos, por decirlo así, ser una mujer o ser un hombre no es una cuestión genitalista solamente, y no es una cuestión de género solamente, no es una cuestión de orientación sexual, y no es una cuestión de rol solamente. Por tanto, es muy complejo. Es muy complejo buscar lo que es la esencia de la mujer o del hombre, porque en el fondo hay una multidimensionalidad que requiere estudiar de forma profunda, pues, toda esta cuestión. Lo gracioso es que en el fondo todos creemos, sin estudiar, sin saber, etcétera, etcétera, creemos tener una respuesta correcta. Y en el fondo son condicionantes más ideológicos que fundamentales. Pero por otro lado, es normal que tengamos eso, puesto que de forma natural hemos nacido siempre y nos hemos rodeado de personas que han, digamos, experimentado ser mujer o ser hombre. Yo, por ejemplo, soy un hombre y siempre me he sentido hombre. Yo nunca he experimentado sentirme hombre y estar en el cuerpo de una mujer, pero hay personas que sí lo experimentan. Por tanto, no es una cuestión solamente de experimentación personal, no es una cuestión de lo que hemos labrado como sociedad a nivel cultural, a nivel genealógico, a nivel de conocimientos. Que puede tener una mujer. Por lo tanto, no existen las mujeres, porque puede ser cualquier cosa. ¿Sabes? En el momento en el que existe la autodeterminación y ser mujer, por definición, legalmente es cualquier cosa que se identifique o cualquier persona que se identifique como mujer, eso es lo que ahora mismo, según nuestro código legal, define a las mujeres, cualquier persona que se autoidentifique como mujer, porque no existe ningún tipo de fiscalización ni de control externo a ello. Entonces, amigo mío, no existen las mujeres. No. Es que claro, es muy interesante Ha sido una esta experiencia cuestión. tan... Porque claro, Existen. estamos hablando de la mujer en términos de sexo. ¿Cuál es tu sexo? Pues soy mujer, soy hombre, ¿no? Soy de sexo masculino o femenino. Pero también se está hablando de la cuestión de género. Y se está mezclando sexo y género como si fueran la misma cosa. Y no lo es. Es cualquier cosa que a ti se te ocurra. Si yo, por ejemplo, ahora mismo, identificándome como mujer, ya soy mujer, no hay nada que distinga, no hay nada que... Entonces por eso mucha gente, dice la gente, no es ¿qué es una mujer? Cualquiera que se autoidentifica como una mujer. ¿Cómo qué? Bueno, ¿y no sería más fácil decir soy de sexo femenino pero soy de género masculino? ¿O soy de sexo femenino y soy de género femenino? Eso sería más exacto. Lo que ocurre es que puede que en la sociedad eso genere un estigma. No lo sé. ¿La sociedad acaso está preparada para eso? Vale, pero ¿qué es aquello sobre lo que se autoidentifica? ¿Qué es? No, cualquier lo que se autoidentifique como mujer, pero ¿qué es? ¿Un nombre? ¿Una palabra? Pero la una palabra autoidentificación vacía, que no es tiene el absolutamente género, nada. no el sexo. No, hermanos. No, hermanos. No, hermanos, no. Este es un problema que tiene el concepto este de la autodeterminación. Y que esta gente no puede resolver porque no se puede resolver. Sin decir, sí, nuestra idea es destruir, distorsionar, eliminar el concepto de mujer y el concepto de hombre. Que no tengan ningún tipo de sentido. ¿Vale? Que alguien vea a mi madre, eso es lo que yo busco, que alguien vea a mi madre andando por la calle y lo primero que se pregunte es, ¿esto es una mujer o es un hombre? Eso es lo que, de facto, sobre el papel,
están persiguiendo esta serie de leyes. Hay una cosa que se llama la realidad, y es que al final, por mucho que insistas, ¿vale? Por mucho que me lo digas una y otra vez, y por mucho que intentes adoctrinar a la sociedad, no vas a conseguir, y eso os lo digo a la chica que está aquí sentada, ¿vale? No vas a conseguir en tu vida, que cuando alguien vea esta estampa que tenemos delante, inmediatamente identifique a esta chavala de aquí como una mujer y a este tío de aquí como un hombre. Sobre el papel, legalmente, tú te podrías autoidentificar como un hombre, y legalmente serías un hombre, y este tío se podría perfectamente autoidentificar como una mujer, ir mañana al registro, y legalmente sería una mujer. De facto, a la hora de mantener relaciones e interactuar con la sociedad y tratar con la gente, nadie jamás reconocería a esta persona como una mujer y a esta de aquí como un hombre. Aunque legal... Claro, UTBH hace referencia al hecho de que de forma natural, de forma totalmente instintiva y de siempre hemos visto una señora por la calle y no hemos cuestionado el hecho de que sea una mujer o un hombre. Sabemos que es una señora, ¿no? Claro, pero lo que precisamente se está intentando hacer es visibilizar a las personas que no son precisamente heteronormativas. La cuestión es que legalmente todo esto es bastante complicado si lo vemos desde una sola dimensión, es decir, si el género y el sexo son lo mismo y se difuminan en el condicionante de definirse mujer u hombre. Por tanto, para poder entender esta cuestión necesitamos entender la multidimensionalidad de la identidad sexual, ¿vale? Más allá de eso está la cuestión de cómo se regula legalmente la condición de mujer o de hombre. Yo ahí no me voy a meter, ya que es un tema más complicado que lo que estoy diciendo, ya que es un tema que ya tocaría con la ideología y quizás con el activismo. Realmente tú lo puedas hacer. Por eso la autodeterminación de género es un disparate. Pero esta chica, ya te digo, tiene 4 eslóganes en la cabeza. No vamos a saber cuando yo... Pero si Simone de es Beauvoir... autodeterminación de género, no autodeterminación de sexo. ¿Por qué? Porque se sabe que tú no puedes autodeterminar tu sexo. Tú no puedes levantarte mañana y decir, yo, José Antonio, soy sexualmente una mujer. ¿Me explico? Entonces, tú puedes definir tu género, porque tu género está asociado a tu definición psicosexual y a la expresión, pues, de tu propia naturaleza intrapersonal. Pero eso no implica que sexualmente pueda ser un hombre o una mujer condicionado por tu genética y tu biología, ¿ok? Por eso existe la transición, la transicionalidad. Por eso los transexuales suelen transicionar, porque no solamente quieren ser de género femenino, quieren ser de sexo femenino. Y cuando una persona transiciona, se convierte en el sexo del género que es. Negar esto, pues, es ir en contra con activismo de hechos y del conocimiento a partir de la ciencia. Tal, se llega a ser mujer, que en su cabeza suena maravilloso, pero luego aplicado a la realidad hay una distancia sideral, ¿sabes? Imposible de salvar con lo que le parece al 99,9% de nuestra sociedad. Que no sé lo que soy. Eso es lo divertido de la ley trans. ¿Cuántas mujeres van a cambiar su sexo a hombre y para qué? No lo sé, la verdad. Yo creo que... Y yo no puedo llegar a ser mujer si no sé cómo llego a ser mujer, y además no depende de mí, depende de la sociedad, que es la que me dice lo que es mujer o no. Y además no es lo mismo una mujer aquí que en China. Ni aquí, ni... Guau, este tío le está dando un baile. Claro, es lo que... Pero es el problema. Este tío, no sé quién es, pero tiene más o menos... Se ve que tiene unas ideas más o menos articuladas y sabe de lo que está hablando. Y esta señora está ahí de... Ahora mismo su cabeza está haciendo un search engine por el otro eslogan para salir del paso con respecto a lo que está diciendo este señor. Ahí, un segundo. Creo que había un eslogan por alguna parte que contestaba a esto de aquí específicamente. Vivas nos queremos. No, ese no es. Vamos a ver. Las personas trans son personas. Los derechos trans son derechos humanos. Los derechos trans son derechos humanos. No sé cuál eslogan va a echar mano, chicos. Hacer apuestas, por favor. La que me dice lo que es mujer o no. Y además no es lo mismo una mujer aquí que en China. Ni aquí, que hace 20 años, ni aquí dentro de 20 años. Vale, pero Entonces eso no también sabemos qué pasa es una con mujer. el ser humano en general. Pero no con las definiciones. Hostias. Sí. A nivel biológico, tenemos que a claro lo que nivel- es una hembra de cualquier animal. El ser humano es un animal, hasta aquí sí, ¿no? Sí. Pero por algún motivo, la biología que se aplica en el resto de animales no funciona en los humanos. Es que en los animales también se aplica que hay alteraciones de cromosomas, Sí, sí. que tampoco es el debate este, pero... Pero entendemos que eso no es la norma. Vale, ¿y quién dicta lo que es la norma? Estaba intentando salir por... Es que es pura metafísica, tío. Es que me encanta porque es puro posmodernismo. Estaba intentando... Alteraciones cromosómicas. Pero bueno, tenemos que ir entonces al segundo punto. Lo normativo y lo normal.
la normatividad no define lo que es normal o lo que es correcto. La normatividad define lo que arquetípicamente se suele expresar. Pero eso no implica que lo no normativo no sea ni normal ni correcto. Un ejemplo de lo normativo y de lo no normativo es, por ejemplo, el hecho de que las personas tienen pelo en la cabeza. ¿Tenemos pelo en la cabeza? Pues depende, hay personas que no tienen pelo en la cabeza. Ser calvo es no normativo. ¿Por qué? Porque cuando tú te imaginas a una persona, te la imaginas con pelo en la cabeza. Si yo te digo, dibújame una persona, la dibujas con pelo en la cabeza. Eso significa que normativamente los seres humanos tenemos pelo en la cabeza. ¿Eso significa que los calvos están fuera de lo normal? No. Eso significa que los hombres calvos son normales, no son incorrectos, no están enfermos, pero no son normativos. ¿Por qué? Porque en el concepto arquetípico de ser humano, las personas tienen pelo en la cabeza. Pero a algunas, pues se le va cayendo el pelo de la cabeza y no pasa nada. Esto quiere decir que lo no normativo también es normal, pero existe la normatividad, es decir, existe normativamente lo que es una mujer y lo que es un hombre. Y dentro de eso hay una gran diversidad no normativa y no pasa nada. Y si una persona se tiene que definir de forma no normativa, pues que se defina de forma no normativa. ¿Esto implica que la mujer no existe? Por supuesto que no. Existe el arquetipo de mujer, existe la mujer en términos normativos y existe la mujer en multidimensionalidad, como comenté antes. Dentro de la identidad sexual existe la mujer. Lo que ocurre es que el constructo de mujer es complejo y además está definido por diferentes dimensiones. Y al constructo se le añade lo biológico, porque lo biológico no es que sea un constructo, existe porque se puede tocar, per se se puede ver, pero intentar justificar que la mujer no nace y que cualquier persona puede ser mujer por alteraciones cromosómicas, está un poco cogido por los pelos. Eso es como decir que tú puedes ser calvo teniendo todo el pelo en la cabeza y careciendo de alopecia androgénica. No todo el mundo es igual de calvo. Hay gente que es más calva que otra. Hay muchos tipos de calvicie. Pero claro, hay personas que tienen alopecia androgénica y otras no. Hay personas que pierden el pelo por estrés y otras no. Y no pasa nada. ¿Quién define lo que es calvo? ¿Quién da carnés de calvo? Bueno, pero cuando ves un calvo por la calle, dices, este es calvo. Ahí está la complejidad de lo arquetípico y de lo normativo. Porque solemos pensar que lo normativo es lo normal, y no es así. Y solemos pensar que lo arquetípico es lo absoluto, lo correcto, lo puro, y tampoco es así. Lo arquetípico es más una definición para poder comprender, pero lo arquetípico no se ciñe a la realidad, ni la realidad se ciñe a los arquetipos. Intentando utilizar la carta de los intersexuales, este le ha dicho, no me cojas excepciones, tío, para hablarme de normas, y este ha dicho, bueno, ¿y qué determina lo que es la norma? ¿No? Ya se ha puesto en modo, joder, me hubiese gustado terminar, o sea, me hubiese gustado ver esto un poco más largo y tendido, tío. ¿Quién define? Porque me interesan mucho como todos los mecanismos que tienen así como los activistas a partir de eslóganes prefabricados de lanzarte uno detrás de otro. Ahí está guapo, tío. Ay. Lo que ocurre la mayor parte de personas, la norma. Vale, ¿y quién dicta lo que es la norma? ¿Y quién dicta lo que es la norma, Pero ¿y qué fue antes, el huevo o la gallina? Es que... ¿Quién dicta lo que es la norma? Nadie. La normatividad existe y ya está. Es decir, normativamente las personas tienen pelo en la cabeza, pero no normativamente también. Hay personas que no tienen pelo en la cabeza. La normatividad no la define nadie. La realidad es normativa y no normativa. De hecho, es curioso, vamos al punto 3. En psicología se suele trabajar con lo nomotético y lo diferencial. Para entenderlo muy bien, cuando yo te digo, por ejemplo, mi madre tiene depresión o mi padre tiene ansiedad, entiendes perfectamente lo que es la depresión y la ansiedad y te haces en la cabeza la idea rápida por los arquetipos. El arquetipo de madre, el arquetipo de depresión, el arquetipo de ansiedad, el arquetipo de enfermedad de padre. Es decir, te montas perfectamente la idea porque trabajas con arquetipos para poder generar esa idea en tu cabeza, ¿ok? Esos arquetipos
no significan que la realidad que tú imaginas sea la que existe. Es una herramienta para poder racionalizar la realidad. Pues existen tantas depresiones como personas, porque cada persona tiene una depresión diferente. Esto significa que la realidad también es diferencial, ¿ok? La realidad es nomotética por un lado, porque la depresión existe, se puede catalogar, se hace una tipología, se saben las causas, se saben los síntomas, se conocen los tratamientos y eso es nomotético. Nomotético significa que hay cosas que son iguales para todos, es decir, el resfriado. Tú te resfrías, debes tomar tal medicación, ¿ok? ¿Por qué? Porque el resfriado es nomotético, es igual para todos. Pero después hay personas a las que les sienta muy mal una medicación, hay personas que viven el resfriado con unos síntomas y otras con otras, eso es lo diferencial. Pues la realidad es nomotética y diferencial, y por eso es normativa y no normativa, porque por un lado normativamente existen los arquetipos y existen los hechos, y por otro lado la realidad se expresa generalmente también de forma no normativa. Precisamente se trabaja lo nomotético y lo diferencial para acertar y mejorar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y finalmente en la curación. Es necesario. A través de lo nomotético no se puede curar, no se cura generalmente, se cura también a través de lo diferencial. Es por eso que se hace, por ejemplo, una psicoterapia con seguimiento, o es por eso que al usar farmacología se tiene que ajustar la medicación a la persona, ya que somos todos diferentes. No existen dos mujeres iguales, no existen dos hombres iguales, pero todos entendemos el concepto de mujer o de hombre en términos arquetípicos. Ahora, a la hora de definir lo que es un hombre o una mujer, tenemos que hacer un ejercicio bastante exhaustivo para poder hacer una definición multidimensional de la esencia de lo que es el hombre o la mujer, cosa que es muy complicada, pero que a nivel legal tiene que existir un mecanismo que regule precisamente pues la definición de hombre o mujer, ¿no? Y a colación de lo normativo, no normativo y todo esto, también hay un punto siguiente, y este es el quinto punto, y es que la diversidad no es patología ni es enfermedad, ni es desviación. Es decir, existe la diversidad en la naturaleza siempre. Es decir, hay muchísimos perros de muchísimos colores y de muchísimas razas y de muchísimas formas. Hay muchísimas personas de muchísimas maneras, con muchas personalidades diferentes y con gustos, etcétera, etcétera, pues muy diversos. Somos de naturaleza diversa. La humanidad es diversa. Y la normatividad, aunque no lo parezca, también es diversa. Ser mujer es algo diverso. Ser hombre es algo diverso. No hay una forma correcta, pura, de ser mujer o de ser hombre. Y de ahí también la multidimensionalidad de la propia personalidad sexual y de también la naturaleza psicosexual del ser humano, que es muy compleja. Entonces, hacer la pregunta de quién dicta lo normativo, por ejemplo, pues no tiene sentido. La verdad, pues no termina de tener sentido, a no ser que lo veas todo desde un solo ángulo y que ese ángulo esté relacionado sobre todo con una forma activista de ver la vida. Me encanta lo de quién dicta lo que es la norma, tío. Es como no sabes la definición de norma, tío. Luego habláis de heteronormatividad y de mierdas así, pero la norma, ¿eso qué es? ¿Qué es? Claro, es complicado. Las mayorías, ¿sabes cómo funcionan? Eso da que pensar que las personas, por su ideología, tienden a usar los conceptos cuando van a su favor y a no usarlos cuando van en su contra, cuando no le dan la razón. El poder de la democracia y la dictadura de las mayorías, ¿te cuento? ¿Qué pasa? Barba Rojas, gracias por la suscripción. Lo que ocurre la mayoría. Joder, tío, ¿no puedo ver esto entero, tío? Vale, pues vamos a repasar muy brevemente los 5 puntos que hemos visto. El primer punto habla de la multidimensionalidad de la propia identidad. Es decir, que por un lado está el sexo, por otro lado está el género, por otro lado está la orientación y por otro lado está el rol. Y que ninguno de estos define la propia identidad de ser mujer o de ser hombre, sino que es, y precisamente es la mezcla lo que crea la experiencia de la identidad sexual. ¿Hay una forma correcta de ser según estándares? Pues no hay una forma correcta de ser. Tú eres lo que eres y ya está, y no pasa nada. Y ole tú. ¿Hay formas normativas de ser? Sí,
Y nos vamos al segundo punto. La normatividad no implica absolutamente nada con respecto a lo correcto, a lo que es desviado o no, a lo que es centrado o no, a lo que es normal o anormal. La normatividad es simplemente una forma de determinación de cuál es el término medio en una sociedad. Se podría decir que la normatividad define la realidad desde un punto de vista nomotético, es decir, desde aquello que suele ser igual para todas las personas de forma más o menos general. Y habla de lo general, no habla de lo diferencial. ¿Es que acaso lo general es mejor que lo diferencial? ¿Es que acaso la dimensión general define algo? De ahí el siguiente punto. En psicología se tiene que trabajar con lo nomotético y lo diferencial. Es decir, que si tú me dices yo soy hombre, yo me puedo hacer una imagen mental a través de los arquetipos de lo que sería un hombre y por tanto de la correspondencia de mi imagen mental con la realidad que tú eres. Pero por otro lado está lo diferencial. Yo no sé qué tipo de hombre eres, ni qué gustos tienes, ni tu rol, ni tu orientación, ni siquiera sé tu género o sexo. Pero no conozco realmente tu identidad sexual. Es de suponer que si tú dices que eres hombre, es precisamente porque en el cómputo global de tu identidad sexual, el masculino pesa más que el femenino. Pero eso es un supuesto, y como dije antes, los supuestos son peligrosos, porque la realidad no puede basarse en supuestos, la realidad se basa en hechos. Así que todo esto es muy complejo, en términos ontológicos. Y por último hemos dicho que existe la diversidad, existe lo normativo y lo no normativo, existe la realidad nomotética, la realidad diferencial, todos los días lo constatamos. Y eso es increíble, eso es positivo. Cada persona es diferente y eso es maravilloso. Intentar ser de la forma correcta, pues nos va a llevar a la locura, porque no existe una forma correcta de ser. Existe una forma no patológica de ser. Y lo patológico está asociado a lo disfuncional. Es decir, si eres incapaz de tener paz en tu vida, de no hacerte daño y de no tener una vida funcional, pues sí, es posible que tengas una patología, pero eso no tiene nada que ver con ser de la forma correcta o incorrecta. La diversidad es algo que está en la naturaleza desde que existe. Y la diversidad no solamente no es una patología, sino que es algo muy sano. Y debemos entender que también hay diversidad en ser mujer, en ser hombre, o lo que es lo mismo, en la identidad sexual. Luego ya podemos debatir qué es ser mujer o ser hombre. Y luego por otro lado también podemos debatir cómo se debería regular legalmente el ser hombre o ser mujer y qué repercusiones tiene esa forma de regulación legal. Pero como vemos, son otras cuestiones. Y además cuestiones que dan para mucho debate. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Gracias por verme. Suscribíos, dad a like y muchas gracias.